El amanecer caía lentamente sobre el pequeño caserío de Valdecampo, un lugar escondido entre colinas verdes y caminos de tierra donde la vida avanzaba sin prisa. Mateo, un burro de pelaje cenizo y ojos tranquilos, despertaba cada día con la misma serenidad. Solía mover las orejas con suavidad, como si escuchara voces antiguas del campo que solo él podía entender. Su dueño, don Jacinto, era un hombre mayor, de barba blanca y manos curtidas, que trataba a Mateo con una ternura que no necesitaba palabras. Entre los dos existía un entendimiento silencioso, como el de dos amigos que se acompañan en la vida sin esperar nada más que compañía. Cada mañana, don Jacinto abría la puerta del pequeño establo y Mateo salía despacio, estirando las patas con calma. El viejo acariciaba su lomo con una mano firme pero afectuosa, y el burro inclinaba la cabeza para recibir la caricia. Caminaban juntos hacia el campo, donde trabajaban sin apuro. Don Jacinto hablaba suavemente, contándole historias de su juventud o comentando el clima, y Mateo escuchaba como si comprendiera cada detalle. El hombre siempre decía que un alma buena no necesariamente hablaba con palabras, a veces bastaba con mirar a los ojos. Y en los ojos de Mateo veía nobleza, paciencia y una lealtad que nunca había encontrado en ningún ser humano. Así transcurrieron durante años las estaciones en Valdecampo. La gente del pueblo conocía bien la figura tranquila de Mateo siguiendo a don Jacinto, cargando pequeños bultos de leña o ayudando en el huerto. Todos sabían que el viejo lo cuidaba como a un compañero de vida. Por eso, cuando la salud del anciano empezó a deteriorarse, muchos comenzaron a preocuparse también por el destino del burro. Don Jacinto tosía cada vez más fuerte, caminaba más lento y a veces debía detenerse para recuperar el aliento. Aún así, nunca dejó de atender a Mateo. Incluso en sus días más débiles, encontraba fuerzas para darle de comer, cepillarlo y hablarle como siempre. El burro, quizá intuyendo la fragilidad de su amigo, se quedaba a su lado por horas, sin moverse, como si quisiera sostenerlo con su presencia. Una noche fría, mientras los vientos recorrían el caserío, el destino decidió hacer lo inevitable. Don Jacinto falleció mientras dormía, dejando un silencio profundo que se extendió por toda la casa. Mateo, que solía escuchar cada movimiento del anciano, percibió la ausencia como un vacío imposible de explicar. Sus ojos buscaron a su amigo durante horas, hasta que los vecinos confirmaron lo que ya temían. Los habitantes de Valdecampo velaron a don Jacinto con respeto, recordando su bondad y su vida sencilla. Pero mientras los humanos despedían al hombre, Mateo se mantenía quieto junto a la puerta del establo, levantando la cabeza cada vez que creía escuchar pasos conocidos que nunca más volverían. Con la muerte de don Jacinto surgió un nuevo problema: ¿qué hacer con Mateo? Algunos vecinos, con buena intención, pensaron en adoptarlo, pero la decisión final recayó en Rodrigo, sobrino del fallecido, quien llegó desde otro pueblo para reclamar las pocas pertenencias de su tío. Rodrigo era un hombre joven, fuerte y ambicioso, pero sin la paciencia ni la bondad de su tío. Desde el primer momento miró a Mateo con indiferencia, como si se tratara de un objeto más que debía aprovechar. A diferencia de don Jacinto, quien veía en el burro un compañero, Rodrigo solo veía utilidad y trabajo. Desde el día en que lo llevó a vivir con él, todo cambió para Mateo. El nuevo dueño no entendía que los animales también sienten, también recuerdan y también se entristecen. Lo obligaba a cargar peso excesivo, a caminar largas distancias sin descanso, y lo alimentaba con lo mínimo indispensable. Las caricias desaparecieron, las palabras amables también. En su lugar llegaron los gritos, los tirones y, en ocasiones, los golpes. Mateo soportaba todo en silencio, como si aún esperara que el mundo volviera a ser como antes, cuando don Jacinto lo miraba con cariño y lo trataba como un ser valioso. A pesar de la dureza del nuevo trato, el burro mantenía dentro de sí una pequeña chispa, un recuerdo cálido del amor que una vez conoció. Esa esperanza era lo único que le permitía seguir avanzando cada día, aunque sus fuerzas disminuyeran. Rodrigo, ajeno a los sentimientos del animal, nunca se detenía a observar su mirada cansada ni sus pasos cada vez más lentos. Solo quería que trabajara más, que rindiera más, que fuera un instrumento obediente. Mateo, resignado, obedecía todo lo que podía, pero cada noche, cuando quedaba a solas en el corral,
las lágrimas le humedecían los ojos y su respiración se hacía pesada. En las noches silenciosas de Valdecampo, el viento repetía los recuerdos como un eco, la voz suave de don Jacinto, el sonido de las hojas moviéndose mientras trabajaban juntos, la paz que una vez sintió. Pero ahora todo parecía parte de un sueño lejano. Mateo miraba al cielo y buscaba respuestas en las estrellas, como si en alguna de ellas viviera aún la bondad de su antiguo dueño. A veces cerraba los ojos y escuchaba, imaginando que don Jacinto volvería a abrir la puerta del establo y lo llamaría como antes. Pero esa esperanza se desvanecía con el amanecer. Los días se hicieron más duros. Rodrigo, cada vez más impaciente, aumentaba sus exigencias. El burro comenzó a perder peso y sus pasos se volvieron torpes. Pero incluso en medio de aquella tristeza, seguía mostrando una nobleza que pocos seres humanos serían capaces de mantener. Jamás respondió con rebeldía, jamás mostró agresión. Solo silencio, obediencia y una dignidad que ni el maltrato lograba quebrar por completo. Una noche, exhausto y con el cuerpo tembloroso, Mateo sintió que ya no podía más. Se recostó en la tierra fría y cerró los ojos lentamente. En su interior, algo se quebraba, y sin embargo, algo también brillaba. Con un suspiro profundo, casi como un rezo, pidió ayuda al destino, al cielo, o quizá a la memoria de don Jacinto. No sabía a quién hablaba exactamente, pero sí sabía que no quería rendirse. Quería creer que en algún lugar, tal vez muy lejos, existía una segunda oportunidad para él. Una oportunidad de volver a ser visto, comprendido y querido. Y aunque no lo sabía aún, esa pequeña chispa de esperanza que conservó con tanto esfuerzo estaba a punto de encender un camino completamente nuevo. La vida en los alrededores de Valdecampo seguía su curso entre campos secos, riachuelos tranquilos y casas dispersas que parecían sostenerse unas a otras por pura costumbre. En uno de esos rincones vivía Julián, un hombre que había sido fuerte y sonriente en otros tiempos, pero cuya vida se había ido apagando poco a poco, como una vela consumida por la tristeza. Desde que perdió a su esposa y a su pequeño hijo en un accidente inesperado, su mundo se volvió un espacio frío y silencioso. Las risas que alguna vez llenaron su hogar quedaron atrapadas en su memoria, y el brillo de sus ojos se desvaneció hasta convertirse en un reflejo apagado. Julián se había acostumbrado a vivir en soledad, hablando lo mínimo, comiendo por obligación y trabajando lo justo para sobrevivir. Sus manos, que en el pasado construyeron muebles hermosos, ahora solo fabricaban lo necesario para mantener el techo en pie. La gente del caserío lo saludaba con amabilidad, pero sabían que él llevaba un peso demasiado grande para que una simple conversación pudiera aliviarlo. Cuando se cruzaban con él en los caminos, notaban que caminaba con la mirada baja, como si temiera que el mundo le quitara aquello que ya no tenía. Sin embargo, no estaba completamente solo. A su lado vivía Pulga, un perro mestizo de orejas grandes, cola inquieta y un corazón devoto. Pulga lo seguía a todos lados, vigilaba la entrada de la casa y dormía cerca de su cama como un guardián discreto. Lo había encontrado meses después de su tragedia, flaco y asustado, temblando bajo la lluvia. Julián lo recogió casi por instinto, sin imaginar que aquel animal pequeño y fiel se convertiría en la única luz que le quedaba. Desde entonces, Pulga no se separó nunca de él, y aunque no podía curar su dolor, sí evitaba que cayera en un abismo más profundo. Una tarde calurosa, cuando el sol comenzaba a teñir de naranja los campos, Julián decidió ir más lejos de lo habitual para buscar leña. Pulga caminaba alegre detrás de él, oliendo el aire y moviendo la cola. El campo estaba silencioso, salvo por el canto ocasional de algún ave y el crujido de las ramas bajo sus botas. Julián avanzaba con su machete, cortando ramas secas y apilándolas en un pequeño montón que más tarde cargaría en su espalda. Cada golpe del machete hacía eco en el silencio, recordándole que aún había tareas que cumplir, incluso para alguien que ya no encontraba razones para sonreír. Mientras se adentraba un poco más entre los arbustos, sintió un movimiento extraño a su lado. No tuvo tiempo de reaccionar. Un brillo repentino, casi como un latigazo vivo, se lanzó desde la hierba hacia su pierna. Julián sintió un dolor agudo, punzante, y un silbido característico rompió el aire. Se apartó instintivamente, pero ya era tarde.
Una serpiente de cascabel, molesta por haber sido molestada, se alejó serpenteando mientras Julián caía al suelo, apretándose la pierna con desesperación. El dolor era feroz, ardiente, como si la carne se incendiara desde dentro. Intentó ponerse de pie, pero el mareo lo derribó de nuevo. Pulga, al ver la escena, comenzó a ladrar frenéticamente, corriendo alrededor de su dueño, lamiendo su mano, empujándolo con el hocico como si quisiera levantarlo. Julián respiraba con dificultad. El veneno comenzaba a recorrer su cuerpo, entumeciendo sus extremidades. Sentía la garganta seca, la visión borrosa y un peso insoportable sobre el pecho. Sabía que no podía llegar al pueblo por su cuenta. Estaba demasiado lejos y el dolor demasiado fuerte. Intentó arrastrarse unos metros, pero su fuerza se agotó rápido. Se quedó tendido en la tierra, jadeando, sintiendo como la desesperación lo arrastraba al borde de la rendición. Por un momento, pensó que tal vez era así como debía terminar su historia, silenciosamente, sin molestar a nadie. Pero entonces miró a Pulga, que lo observaba con ojos llenos de angustia, y algo dentro de él se estremeció. Pulga, susurró, apenas audible. Ve, busca ayuda. El perro inclinó la cabeza, como si intentara entender cada palabra. Julián, con lo poco que le quedaba de fuerza, señaló hacia el camino que llevaba al caserío. Pulga siguió la dirección con la mirada, volvió a mirar a su dueño, y luego ladró una vez, con firmeza. Era como si hubiera comprendido. Sin perder más tiempo, el perro salió corriendo, dejando una nube de polvo atrás, decidido a volver con alguien que pudiera salvar a su dueño. El camino era largo y desigual, pero Pulga corría con una urgencia que jamás había sentido. Pasó por arbustos, cruzó pequeñas zanjas y esquivó piedras sin detenerse. Su corazón latía a un ritmo frenético, empujándolo a seguir adelante. Buscaba a quien fuera, un campesino, un viajero, una carreta, cualquier persona que pudiera entender sus ladridos desesperados. Finalmente, lejos del hogar de Julián, entre los senderos que bordeaban el caserío, Pulga vio a un viejo burro caminando lentamente al lado de un camino polvoriento. Era Bruno, un burro de pelaje grisáceo que avanzaba con pasos cansados, arrastrando un pequeño carro lleno de sacos. Su nuevo dueño, Tomás, lo había obligado a hacer jornadas largas sin descanso, y el animal, aunque sufría en silencio, mantenía una dignidad que ni el maltrato podía quebrar. Pulga se acercó corriendo a Bruno, ladrando con desesperación. Le dio vueltas, saltó frente a él, tiró suavemente de su cola para llamar su atención. Bruno se detuvo, parpadeando con cansancio, observando al perro que insistía sin descanso. Algo en los movimientos del animal le hizo comprender que no era un juego. Había urgencia. Había miedo. Había una súplica. Pulga comenzó a correr unos metros hacia el campo y luego regresaba, como si quisiera guiarlo. Al principio, Bruno dudó. Estaba cansado, con el cuerpo adolorido y el pensamiento nublado. Pero había algo en los ojos del perro, una determinación vibrante, que despertó en él un instinto antiguo, el deseo de ayudar. Con un esfuerzo visible, el burro giró el cuerpo y comenzó a seguirlo. El perro avanzaba rápido, deteniéndose de vez en cuando para asegurarse de que Bruno lo alcanzara. El burro, aunque lento, no dejaba de caminar. Su respiración era pesada, sus músculos dolían, pero algo lo empujaba, una fuerza que no venía del cuerpo, sino del corazón. Pulga lo guiaba con ladridos cortos y urgentes, animándolo a no detenerse. La luz del sol empezaba a desvanecerse cuando finalmente se acercaron al lugar donde Julián yacía. El hombre apenas era consciente de los sonidos a su alrededor. Su visión era difusa, su cuerpo entumecido. Pero pudo escuchar los pasos de un animal aproximándose y, con un esfuerzo, abrió los ojos. Vio una silueta gris y unos ojos bondadosos que lo miraban con preocupación. Bruno se acercó lentamente, inclinando la cabeza hacia él, como si reconociera el dolor en su cuerpo como propio. Pulga ladró fuerte, como anunciando un milagro que apenas comenzaba. Sin que lo supieran, el encuentro de aquel burro maltratado y aquel perro fiel estaba a punto de cambiar la vida de Julián para siempre. Era el primer hilo de una cadena de esperanza que el destino había comenzado a tejer en silencio.
Solo faltaba que alguien más escuchara el llamado que ambos animales habían traído consigo. La tarde se extendía sobre el campo con un silencio extraño, como si el viento mismo hubiera decidido detenerse para observar lo que estaba a punto de suceder. Julián respiraba con dificultad, tirado sobre la tierra seca, mientras la sombra de Bruno se recortaba a su lado. El burro, al verlo tan pálido, tan inmóvil, emitió un sonido bajo, casi como un suspiro triste. No conocía a ese hombre, no sabía nada de su historia, pero su instinto le decía que estaba en peligro y que debía hacer algo más que simplemente mirarlo. Pulga, jadeando después del largo recorrido, empujaba con el hocico el brazo de su dueño, como rogándole que no se rindiera. Julián, casi sin fuerzas, intentó mover los labios. Quería agradecer a los animales por llegar hasta él, aunque sabía que las palabras no saldrían. Su garganta estaba seca. El veneno seguía avanzando, entorpeciendo sus pensamientos y adormeciendo sus extremidades. Sin embargo, fue capaz de ver la figura de Bruno demasiado cerca, y eso le sorprendió. No era común que un burro se acercara tanto a un desconocido, pero aquel parecía querer entenderlo todo. Bruno miró a Pulga, luego al hombre, y después levantó la cabeza hacia el camino. Era como si buscara señales humanas, algún rastro de vida más allá del campo. Pero no había nadie. Tomás, su dueño, lo había dejado horas antes cargando sacos, sin importarle si regresaba o no antes del anochecer. Nadie vendría. Nadie salvo ellos, un burro cansado y un perro desesperado. Y eso fue suficiente para que Bruno tomara una decisión. Se acercó aún más al cuerpo de Julián, lo olfateó con cuidado, y luego emitió un rebuzno fuerte, un llamado profundo y claro que resonó entre los árboles. Pulga lo acompañó con ladridos insistentes, como si quisieran que el viento llevara su mensaje hacia el caserío. Una segunda vez, Bruno alzó la voz, más fuerte que antes, concentrando en ese sonido toda la energía que le quedaba después de jornadas de maltrato y cansancio. Era un grito de auxilio. El aire llevó ese sonido lejos, rebotando en las rocas, cruzando los surcos del campo, hasta llegar a un pequeño sendero donde dos campesinos regresaban a sus casas. Ambos se detuvieron, extrañados. Un burro, llamando así, no era algo común. Uno de ellos entornó los ojos tratando de ubicar la dirección, y al escuchar una segunda llamada, decidieron caminar hacia allí sin pensarlo demasiado. Los animales no gritaban así sin motivo. Mientras tanto, Bruno se quedó de pie junto a Julián, moviendo la cabeza con inquietud. Pulga, dando vueltas alrededor, se detenía cada tanto para lamer la mano de su dueño, como si pudiera transmitirle fuerza con cada gesto. Julián parpadeó lentamente. En su mente, las imágenes de su esposa y su hijo aparecieron como destellos borrosos. Le parecía escucharlos, llamándolo desde algún rincón tranquilo de su memoria. Luchó contra el adormecimiento, aferrándose al sonido de los animales, al calor débil que sentía en su rostro por la proximidad de Bruno. Los minutos pasaron y finalmente los campesinos llegaron al claro. Al ver a Julián en el suelo, pálido y sudando, comprendieron al instante la gravedad del asunto. Uno de ellos se arrodilló para revisar la mordedura. La inflamación era evidente y el color violáceo que rodeaba la herida hablaba por sí solo. «Tenemos que llevarlo ya», dijo el mayor con voz firme. Miraron alrededor buscando algo que les ayudara a moverlo, pero lo único que tenían era la voluntad y a Bruno. Los dos hombres se miraron, y luego ambos observaron al burro. Era un animal delgado, agotado, pero su postura era firme y sus ojos estaban llenos de una nobleza sorprendente. No hizo falta decir demasiado. Los campesinos sabían que ese animal, sin entrenamientos especiales ni órdenes humanas, había entendido lo esencial: alguien necesitaba ser salvado. Uno de ellos acarició suavemente el cuello de Bruno. ¿Nos ayudas, compañero? El burro no retrocedió. Parecía hasta inclinarse un poco, acercándose más a Julián. Con esfuerzo, entre los tres, los dos hombres y Bruno, lograron acomodar el cuerpo del herido sobre el lomo del burro. Pulga observaba sin apartarse ni un segundo, inquieto pero confiado en que por fin su dueño estaba en manos de alguien más.
Bruno se mantuvo firme durante todo el proceso, sin moverse ni quejarse, como si supiera que cualquier movimiento brusco podría lastimar aún más al hombre. Cuando quedó acomodado, el mayor de los campesinos tomó la cuerda de Bruno y comenzó a caminar hacia el sendero. El burro avanzó despacio, cuidando cada paso. Era como llevar un tesoro frágil, un ser que colgaba entre la vida y la muerte. Pulga corría a los costados, vigilando, ladrando cuando se alejaban demasiado del camino correcto, deteniéndose para asegurarse de que todo estuviera en orden. El trayecto se hacía eterno. Julián apenas respiraba. Su piel estaba fría. Sus labios temblaban. Pero cada tanto abría los ojos y veía las orejas de Bruno moverse suavemente mientras avanzaba. Esa imagen, tan sencilla, tan humilde, comenzó a darle un extraño consuelo. Un burro y un perro, dos criaturas que habían sufrido tanto como él, ahora unidas para salvarlo. Era como si el dolor los hubiera convertido en una pequeña familia improvisada. Al llegar finalmente al caserío, los campesinos comenzaron a pedir ayuda a gritos. Gente salió de sus casas. Algunos corrieron a buscar agua fresca, otros fueron por vendas, y unos más llamaron al curandero del lugar. Bruno, exhausto, se mantuvo en su sitio hasta que Julián fue bajado de su lomo. No se movió ni cuando soltaron la cuerda. Solo bajó la cabeza, respirando con dificultad. Mientras atendían a Julián, Pulga se quedó junto a él, apoyando la cabeza en su pecho, como si pudiera medir con precisión el ritmo frágil de su corazón. Los campesinos murmuran entre ellos acerca del milagro aún sin comprenderlo todo. Un burro maltratado y un perro pequeño habían recorrido un largo camino para traerles al hombre que ahora luchaba por su vida. Bruno, por primera vez en mucho tiempo, escuchó palabras que no eran órdenes ni gritos. Alguien lo acarició agradeciéndole. Otra persona le ofreció agua. Nadie sabía de dónde venía realmente o quién era su dueño, pero todos pudieron ver algo en el que no necesitaba explicaciones, un corazón grande, noble y cansado que había decidido no abandonar a un desconocido. Esa noche, mientras los habitantes del caserío atendían a Julián, y Pulga se quedaba dormido junto a su cama, Bruno permaneció afuera, bajo el cielo lleno de estrellas. Cerró los ojos lentamente, dejándose llevar por el sonido de las voces humanas, por la calidez de un pequeño fuego cercano y por la extraña sensación de haber hecho algo que daba sentido a sus días. Sin saberlo, ese acto de bondad silenciosa estaba a punto de cambiar no solo la vida de Julián, sino también la suya. Porque a veces, el destino une a las almas heridas para que puedan salvarse unas a otras. Y aquella noche, en Valdecampo, de la forma más inesperada, comenzó un nuevo camino para los tres. El amanecer se colaba lentamente entre las rendijas de la ventana de la pequeña casa donde ahora Julián se recuperaba. El aire estaba cargado de aromas a pan recién horneado y tierra húmeda, un contraste con la sequedad del campo donde había estado días antes. La luz iluminaba su rostro, pálido pero en calma, y por primera vez desde aquel incidente, sintió que podía respirar sin que el veneno pareciera arrastrarlo hacia la nada. Pulga, recostado a su lado, movía la cola con suavidad, emitiendo suaves gemidos que parecían decirle que todo estaba bien. Bruno, mientras tanto, permanecía afuera, atado al viejo roble frente a la casa, observando con ojos atentos cada movimiento, vigilante y sereno. La relación entre ellos había cambiado de manera irreversible, ya no eran solo hombre y animales, sino compañeros que habían compartido un momento de vida o muerte y que ahora comenzaban a comprender la profundidad de ese lazo. Los días siguientes transcurrieron lentos pero llenos de pequeños milagros. Cada amanecer traía consigo nuevos sonidos, nuevos colores, y la sensación de que la vida podía ofrecer otra oportunidad, aunque uno no supiera exactamente cómo aprovecharla. Julián, aunque aún débil, comenzó a moverse con más confianza, primero sentado, luego de pie, y finalmente caminando por la pequeña casa y el terreno que la rodeaba. Sus manos temblaban, pero había en ellas un propósito renovado, no quería perder ni un instante más en lamentaciones, el tiempo perdido ya no podía recuperarse, pero sí podía transformarse en algo nuevo, en algo valioso. Bruno y Pulga se convirtieron en sus compañeros inseparables. Cada mañana, Julián los llevaba al pequeño jardín detrás de la casa. Bruno olfateaba cada rincón, mientras Pulga corría entre las plantas,
cuidando que nada lo sorprendiera. Había algo profundamente terapéutico en observar la inocencia de los animales, su manera simple de enfrentarse a la vida sin reservas ni miedo. Julián comenzó a entender que su propia recuperación no solo dependía de la medicina o el descanso, sino también del contacto con estos seres que no juzgaban ni esperaban nada a cambio. Cada gesto de cuidado hacia ellos, cada caricia, cada palabra tranquila, se convertía en un puente entre su dolor pasado y la posibilidad de un futuro más luminoso. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender, Julián decidió salir más lejos, hacia los límites del campo. Llevaba consigo solo a Pulga, mientras Bruno caminaba a su lado, manteniéndose firme y protector. Caminaban lentamente, disfrutando del aire fresco y de los sonidos de la naturaleza que parecían resonar con una armonía especial. Julián recordaba aquellos días antes del accidente, cuando su vida había estado llena de prisas, preocupaciones y enfrentamientos constantes. Ahora, cada paso que daba le enseñaba algo diferente: paciencia, humildad, y la importancia de valorar incluso las cosas más simples, como la brisa que acaricia la piel o el canto de un pájaro al amanecer. Durante su paseo, Julián se encontró con un pequeño arroyo. El agua clara corría suavemente entre las piedras, y el reflejo del sol en la superficie parecía bailar al ritmo del viento. Se agachó, tocando el agua con la mano, y Pulga se acercó a beber, mientras Bruno permanecía a su lado, atento a cualquier sonido extraño. Julián sintió una conexión profunda con ese momento. Comprendió que, aunque el mundo a veces puede ser cruel, siempre existen rincones donde la vida fluye con naturalidad, recordándonos que la belleza y la bondad pueden encontrarse incluso en los lugares más inesperados. Era un recordatorio silencioso de que la vida podía ser reconstruida, paso a paso, sin prisas, con cuidado y atención. Conforme pasaban las semanas, Julián comenzó a reorganizar su vida. Las heridas físicas sanaban, pero también las emocionales. Recordaba con claridad cada gesto de los animales, cada momento de ayuda inesperada, y comprendía que había lecciones más allá de lo visible: la lealtad de un amigo verdadero, la importancia de no rendirse, y la fuerza que surge cuando se enfrenta a la adversidad con determinación y esperanza. Decidió entonces dedicar tiempo a los demás, especialmente a aquellos que, como él, habían sentido que la vida los había dejado atrás. Su historia comenzó a transformarse en ejemplo, y su hogar se convirtió en un pequeño refugio donde quien necesitara consuelo podía encontrar apoyo, ya sea humano o animal. Los habitantes del caserío pronto comenzaron a notar los cambios en Julián. La alegría, la calma y la serenidad que emanaba empezaron a atraer a otros. Algunos venían a buscar consejo, otros simplemente deseaban compartir un momento de tranquilidad junto a él. Bruno y Pulga se convirtieron en figuras centrales de esa vida comunitaria: el burro fuerte y confiable, y el perro leal y atento, ambos símbolos de la fidelidad y la generosidad que habían salvado a Julián. Los niños del pueblo se acercaban, fascinados, y Julián les contaba historias de aventuras y lecciones de vida, sin omitir jamás la importancia de la bondad, la gratitud y la paciencia. Cada relato reforzaba la idea de que los actos de ayuda, por pequeños que parezcan, pueden cambiar vidas de manera inesperada. Una tarde, mientras Julián observaba cómo el sol se ocultaba detrás de los cerros, sintió una paz profunda. Pensó en todo lo ocurrido: el veneno que casi le arrebata la vida, la ayuda inesperada de Bruno y Pulga, la solidaridad de los vecinos y la oportunidad de empezar de nuevo. Entendió que la verdadera riqueza no reside en el dinero o en el éxito material, sino en los lazos que se forman, en la capacidad de perdonar, en la disposición de dar sin esperar nada a cambio. Cada día, al despertar y ver a sus compañeros animales, comprendía que había sido elegido para aprender y enseñar algo esencial: la vida se fortalece cuando se actúa con amor y empatía. El tiempo siguió su curso y Julián se convirtió en un hombre renovado. Su relación con Bruno y Pulga era inseparable. Juntos formaban un equipo que enfrentaba cada jornada con determinación, alegría y gratitud. Las dificultades seguían apareciendo, como es natural en cualquier vida, pero Julián ya no las veía como obstáculos insuperables, sino como oportunidades de crecimiento. Cada experiencia le recordaba que los lazos verdaderos se forjan en la adversidad, y que la bondad, la paciencia y la lealtad son las herramientas más poderosas para transformar la existencia propia y la de quienes nos rodean.
Al mirar el horizonte, Julián sintió que había cerrado un capítulo y abierto otro aún más significativo. La vida le había enseñado que incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de luz. Bruno rebuznó suavemente, como respondiendo a sus pensamientos, y Pulga, apoyando la cabeza en su pierna, parecía compartir la misma certeza. En ese instante, Julián comprendió plenamente que no estaba solo, nunca lo había estado. La familia que había encontrado en los animales, en los vecinos y en sí mismo era más fuerte que cualquier adversidad, y esa fuerza le permitiría caminar hacia el futuro con esperanza, gratitud y amor.